Dark Phoenix 2019 es una película de superhéroes basada en los personajes de los cómics de Marvel Comics y forma parte de la saga cinematográfica de los X-Men producida por 20th Century Fox. La película está dirigida por Simon Kinberg y representa una nueva adaptación de uno de los arcos argumentales más famosos de los cómics, la historia de la Fuerza Fénix y la transformación de Jean Grey en Dark Phoenix. La película funciona como una continuación de X-Men Apocalipsis 2016 y se desarrolla en 1992. La historia se centra en Jean Grey, una de las mutantes más poderosas del mundo, quien descubre que dentro de ella existe una fuerza cósmica extremadamente peligrosa. Esta energía aumenta sus poderes hasta niveles inimaginables, pero también amenaza con destruir su mente y sus relaciones con las personas que más quiere. Al inicio de la película, los X-Men ya no son vistos únicamente como un grupo de marginados. Gracias al liderazgo del profesor Charles Xavier, los mutantes han comenzado a ser aceptados por parte de la sociedad. Charles ha convertido a los X-Men en héroes reconocidos públicamente y el equipo realiza misiones para proteger tanto a humanos como a mutantes. Los miembros principales del equipo incluyen a Charles Xavier, Jean Grey, Mystic, Bestia, Cíclope, Tormenta y Nick Crawler. A diferencia de las primeras películas de la saga, estos personajes todavía son relativamente jóvenes y están formando sus identidades como héroes. Charles Xavier cree que los mutantes pueden conseguir la paz con los humanos demostrando que son protectores del mundo. Sin embargo, su forma de dirigir al equipo también genera conflictos porque muchas veces toma decisiones arriesgadas sin considerar completamente las consecuencias emocionales para sus compañeros. Jean Grey es presentada como una joven mutante con habilidades telepáticas y telequinéticas extraordinarias. Desde niña ha tenido dificultades para controlar sus poderes debido a un trauma de su pasado. Charles Xavier la ayudó cuando era pequeña y creó barreras mentales para protegerla de recuerdos dolorosos. El problema comienza cuando los X-Men reciben una misión de rescate en el espacio. Una nave espacial de astronautas queda atrapada por una fuerza desconocida y el presidente de Estados Unidos pide ayuda a los mutantes. Aunque la misión es extremadamente peligrosa, los X-Men aceptan intervenir. Durante el rescate, Jean Grey queda expuesta a una misteriosa energía cósmica. Mientras intenta salvar a los astronautas, absorbe una enorme cantidad de poder proveniente de una fuerza llamada la Fuerza Fénix. En lugar de morir por la energía, Jean sobrevive y regresa a la Tierra con sus poderes multiplicados. Ahora posee una capacidad casi ilimitada que supera incluso a muchos de los mutantes más poderosos conocidos. Al principio, Jean parece controlar sus nuevas habilidades. Sin embargo, poco a poco comienza a experimentar cambios emocionales y físicos. La Fuerza Fénix aumenta sus poderes, pero también libera emociones reprimidas y recuerdos traumáticos que Charles había bloqueado durante años. Jean comienza a cuestionar todo lo que sabe sobre su pasado. Descubre que Charles no le contó toda la verdad sobre el accidente que sufrió cuando era niña y sobre la relación con sus padres. Esta revelación provoca que Jean pierda confianza en la persona que más la había ayudado. El conflicto principal de la película no es solamente una batalla física, sino una lucha interna dentro de Jean Grey. Ella debe decidir si puede controlar la Fuerza Fénix o si esa energía terminará consumiéndola completamente. Mientras Jean lucha con sus emociones, sus poderes comienzan a volverse peligrosos. Ella provoca destrucción involuntaria y empieza a alejarse de sus compañeros. La gente que la rodea comienza a temer que pueda convertirse en una amenaza. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando Jean visita a su padre, quien había estado ausente durante muchos años. Jean esperaba encontrar respuestas sobre su pasado, pero el encuentro resulta doloroso porque descubre que su familia había seguido adelante sin ella. Esta situación aumenta la sensación de abandono que Jean siente desde su infancia. La Fuerza Fénix comienza a alimentarse de esa tristeza, enojo y dolor acumulado durante años. Después de perder el control de sus poderes, Jean abandona a los X-Men y busca respuestas por su cuenta. Mientras tanto, el equipo se divide sobre cómo deben actuar. Algunos creen que deben salvarla porque sigue siendo parte de su familia,
mientras que otros creen que deben detenerla antes de que cause una tragedia. Mystique tiene un papel importante en este conflicto porque considera que Charles cometió errores al ocultarle la verdad a Jan. Ella comienza a cuestionar la forma en que Xavier ha tomado decisiones en nombre de los demás. La relación entre Mystique y Charles se convierte en uno de los puntos emocionales de la película. Mystique siente que Charles siempre busca proteger a los demás, pero al mismo tiempo puede causar daño al intentar controlar situaciones que no le pertenecen. Mientras Jan pierde cada vez más el control, aparece un nuevo grupo de personajes liderado por Book, interpretada por Jessica Chastain. Estos seres son una raza alienígena que busca aprovechar el poder de la Fuerza Fénix para reconstruir su propia civilización. Book se acerca a Jan fingiendo comprenderla y ayudarla. Le dice que la Fuerza Fénix no es una maldición, sino una fuente de poder que puede darle libertad. Sin embargo, sus verdaderas intenciones son utilizar la energía de Jan para sus propios objetivos. La película muestra cómo Jan es manipulada por diferentes personas que intentan decidir qué hacer con su poder. Algunos quieren controlarla, otros quieren salvarla, pero pocos entienden realmente lo que ella está experimentando. El conflicto llega a un punto crítico cuando Jan regresa y los Axeman intentan detener a los alienígenas. Durante la batalla, Jan descubre que la Fuerza Fénix no es simplemente una fuerza destructiva, sino una energía que puede ser utilizada de diferentes maneras. Uno de los momentos más importantes ocurre con la muerte de Mystique. Durante un enfrentamiento, Jan pierde el control y provoca accidentalmente la muerte de Mystique. Este evento afecta profundamente al grupo de los Axeman y aumenta la culpa que Jan siente. La pérdida de Mystique cambia la dinámica del equipo. Bestia, quien tenía una relación cercana con ella, queda lleno de tristeza y enojo. Él comienza a culpar a Jan y también cuestiona las decisiones de Charles. La batalla final ocurre en un tren militar donde los Axeman enfrentan a los alienígenas liderados por Book. Los mutantes son capturados, pero Jan finalmente acepta que debe enfrentar la Fuerza Fénix en lugar de huir de ella. Jan comprende que la energía dentro de ella no define quién es. La Fuerza Fénix amplifica sus emociones, pero sus decisiones siguen perteneciendo a ella. Esta aceptación le permite recuperar el control de sus poderes. Durante la batalla final, Jan utiliza sus habilidades para proteger a sus amigos y derrotar a Book. En lugar de permitir que la Fuerza Fénix destruya todo, Jan decide liberar todo su poder de una manera diferente. Jan aparentemente muere al convertirse completamente en la Fuerza Fénix y desaparecer en el espacio. Sin embargo, la película deja claro que su historia no termina realmente ahí. Después de la desaparición de Jan, los Axeman continúan con sus vidas. Charles Xavier abandona su posición de liderazgo y comienza a aceptar los errores que cometió en el pasado. Él comprende que proteger a alguien no significa controlar su vida. La escena final muestra a Charles y Eric Lancher, Magneto, jugando una partida de ajedrez, una referencia clásica a la relación entre ambos personajes. Aunque tienen diferencias ideológicas, mantienen una amistad basada en el respeto. Al final de la película, vemos una señal en el cielo con la forma de un fénix, indicando que Jan todavía existe y que su poder continúa presente. Esto representa la idea de renacimiento y transformación. El mensaje central de Dark Phoenix está relacionado con aceptar el dolor, superar los traumas y encontrar equilibrio interior. Jean Grey no es una villana, es una persona que lucha contra una fuerza enorme mientras intenta descubrir quién es realmente. La película también explora temas como la familia, la confianza y las consecuencias de intentar proteger a alguien ocultándole la verdad. Charles Xavier aprende que incluso las buenas intenciones pueden tener consecuencias negativas cuando se quita a una persona la capacidad de decidir sobre su propia vida. On Dark Phoenix recibió críticas divididas por su ritmo, desarrollo de personajes y comparación con la saga original de X-Men. La película intenta ofrecer una versión más emocional de la historia de Jean Grey. Su enfoque principal no es solamente la acción, sino la lucha interna de una mujer que intenta controlar un poder que supera sus propios límites. En conclusión,
Dark Phoenix 2019 es una historia sobre poder, identidad y aceptación personal. Jean Grey comienza la película como una heroína que teme sus propias habilidades y termina comprendiendo que su verdadero valor no depende de controlar o eliminar su poder, sino de aprender a vivir con él. La Fuerza Fénix representa tanto destrucción como creación. El viaje de Jean demuestra que incluso las personas con mayor poder pueden sentirse perdidas, pero también pueden encontrar la fuerza para tomar sus propias decisiones y proteger a quienes aman. El reparto principal está encabezado por Sophie Turner como Jean Grey, James McAvoy como Charles Xavier, Michael Fassbender como Eric Lensher / Magneto, Jennifer Lawrence como Raven Darkholme / Mystic, Nicholas Hoult como Hank McCaw / Bestia, Tash Sheridan como Scott Summers / Cíclope, Alexandra Shipp como Aurora Munroe / Tormenta y Jessica Chastain como Book, la líder de una raza alienígena. Sophie Turner como Jean Grey / Dark Phoenix. Sophie Turner interpreta al personaje principal de la película, Jean Grey, una de las mutantes más poderosas del universo X-Men. La actriz ya había interpretado a Jean en X-Men, Apocalipsis 2016, pero en Dark Phoenix tiene un papel mucho más complejo y emocional. El trabajo de Sophie Turner fue representar la lucha interna de Jean entre su humanidad y la enorme fuerza cósmica que vive dentro de ella. La película no presenta a Jean simplemente como una villana, sino como una persona que está sufriendo y tratando de entender un poder que no puede controlar completamente. Turner tuvo que mostrar diferentes etapas del personaje: una joven insegura que intenta aceptar su pasado, una mutante con poderes casi ilimitados y finalmente una persona que aprende a tomar sus propias decisiones. Su actuación depende mucho de las expresiones faciales y las emociones internas, ya que gran parte del conflicto de Jean ocurre dentro de su mente. La actriz también tuvo que trabajar con escenas de efectos visuales donde debía imaginar elementos que serían añadidos digitalmente después. Las secuencias donde Jean utiliza la Fuerza Fénix requirieron una combinación de actuación física, captura emocional y trabajo frente a pantallas verdes. James McAvoy como Charles Xavier / Profesor X. James McAvoy interpreta nuevamente a Charles Xavier, el fundador de los X-Men y mentor de Jean Grey. Su personaje en Dark Phoenix es diferente al profesor idealista que vimos en películas anteriores, ya que la historia muestra las consecuencias de algunas decisiones que tomó en el pasado. El trabajo de McAvoy fue mostrar un Charles Xavier más humano y vulnerable. Aunque sigue siendo una figura que busca proteger a los mutantes, la película revela que sus métodos no siempre fueron correctos. Charles había bloqueado recuerdos dolorosos de Jean cuando era niña para protegerla, pero esa decisión termina causando problemas cuando ella descubre la verdad. McAvoy interpreta a un personaje que debe enfrentar la culpa por haber intentado controlar la vida de otra persona. Una de las partes más importantes de su actuación es la relación entre Charles y Jean. El actor debía transmitir una mezcla de amor, responsabilidad y arrepentimiento, mostrando que Xavier ve a Jean como una hija, pero también reconoce sus errores. Michael Fassbender como Eric Lensher / Magneto. Michael Fassbender vuelve a interpretar a Magneto, uno de los personajes más importantes de la saga X-Men. Aunque en esta película tiene menos protagonismo que en entregas anteriores, su presencia sigue siendo fundamental. Magneto representa una visión diferente a la de Charles Xavier. Mientras Charles busca la convivencia entre humanos y mutantes, Eric siempre ha sido más desconfiado debido a sus experiencias pasadas. En Dark Phoenix, Fassbender interpreta a un Magneto que intenta vivir alejado de los conflictos. Sin embargo, cuando ocurre una tragedia relacionada con Jean Grey, vuelve a involucrarse en la lucha. El actor transmite el dolor y la rabia de un personaje que ha perdido muchas personas importantes en su vida. Su actuación muestra cómo Magneto puede pasar rápidamente de la calma a la furia cuando siente que alguien amenaza a quienes considera su familia. La relación entre Magneto y Charles sigue siendo uno de los elementos más interesantes de la película. Aunque tienen opiniones diferentes, ambos personajes comparten una conexión profunda y respeto mutuo. Jennifer Lawrence como Raven Darkholme / Mystic. Jennifer Lawrence interpreta a Mystic, también conocida como Raven, una mutante con la capacidad de cambiar su apariencia física.
En esta película, su personaje tiene un papel importante dentro del equipo de los X-Men. Raven se ha convertido en una figura de liderazgo y actúa como una especie de guía para los jóvenes mutantes. A diferencia de Charles, ella cuestiona algunas decisiones del profesor y considera que los X-Men necesitan ser más cuidadosos. Jennifer Lawrence aporta una interpretación más madura del personaje. Mystique ya no es simplemente una luchadora rebelde, sino alguien que se preocupa profundamente por su equipo. La actriz también muestra el cansancio emocional de Raven después de años de conflictos. Ella siente que los X-Men han tenido que arriesgar sus vidas constantemente mientras Charles recibe reconocimiento público. Su relación con Bestia es otro elemento importante. Ambos personajes comparten una conexión emocional fuerte, y la actuación de Lawrence ayuda a mostrar la importancia de esa relación dentro de la historia. Nicholas Hoult como Hank McCoy / Bestia. Nicholas Hoult interpreta a Hank McCoy, conocido como Bestia. Su personaje es uno de los más afectados emocionalmente por los acontecimientos de la película. Hank es un científico brillante que puede transformarse en una criatura azul con gran fuerza física. En Dark Phoenix, vemos una versión más emocional del personaje, especialmente después de una pérdida importante. Hoult interpreta a Hank como alguien dividido entre su inteligencia racional y sus emociones. Aunque normalmente busca resolver problemas con lógica, la situación de Jan lo lleva a actuar desde el dolor y la tristeza. La actuación de Hoult destaca porque muestra cómo un personaje pacífico puede cambiar cuando enfrenta una tragedia personal. Su relación con Raven también agrega una dimensión más humana a la historia. Sheridan como Scott Summers / Cyclope. Sheridan interpreta a Scott Summers, conocido como Cíclope, quien tiene la capacidad de lanzar poderosos rayos ópticos. En esta película, Scott tiene un papel importante como pareja de Jean Grey. El personaje de Cíclope es presentado como alguien que cree completamente en Jan. Incluso cuando otros empiezan a verla como una amenaza, Scott continúa intentando protegerla. Sheridan interpreta a Scott como un personaje joven pero determinado. Su actuación muestra la lealtad y el amor que siente por Jan, convirtiéndose en una de las pocas personas que no pierde la esperanza en ella. La relación entre Scott y Jan es uno de los elementos emocionales de la película. Él representa la conexión de Jan con su humanidad y con las personas que todavía creen en ella. Alexandra Shipp como Aurora Munroe / Tormenta. Alexandra Shipp interpreta a Tormenta, una mutante capaz de controlar el Kiva. Su personaje forma parte de la nueva generación de X-Men y participa en las misiones del equipo. Aunque tiene menos tiempo en pantalla que otros personajes, Shipp aporta energía y seguridad al papel. Tormenta representa una joven mutante que todavía está aprendiendo a controlar sus habilidades y encontrar su lugar dentro del equipo. Las escenas de acción permiten mostrar sus poderes mediante efectos visuales, especialmente cuando utiliza electricidad, viento y tormentas. Jessica Chastain como Book. Jessica Chastain interpreta a Book, la líder de una raza alienígena que busca utilizar el poder de la Fuerza Fénix para sus propios objetivos. A diferencia de los demás personajes, Book no pertenece al mundo de los mutantes. Ella funciona como una antagonista que intenta manipular a Jan haciéndole creer que puede ayudarla a controlar sus poderes. Chastain interpreta a Book con una personalidad fría y calculadora. Su personaje representa una amenaza externa que aprovecha los conflictos internos de Jan. La actriz utiliza una actuación más contenida y misteriosa, mostrando a un personaje que oculta sus verdaderas intenciones hasta el momento adecuado. Conclusión: el reparto de Dark Phoenix 2019 tuvo la difícil tarea de interpretar personajes conocidos por millones de fans y, al mismo tiempo, presentar una historia más emocional centrada en Jean Grey. Sophie Turner destaca como el corazón de la película al representar la lucha interna de una persona con un poder enorme, mientras que actores como James McAvoy y Michael Fassbender aportan profundidad a los conflictos entre los personajes. Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sheridan y Alexandra Shipp completan un equipo de mutantes que representa diferentes formas de enfrentar el miedo, la pérdida y la responsabilidad.
Jessica Chastain aporta una presencia diferente como antagonista, introduciendo el elemento de ciencia ficción cósmica en la historia. La película tiene una misión complicada porque la historia de Dark Phoenix ya había sido adaptada anteriormente en X-Men: The Last Stand 2006, una película que recibió muchas críticas por la manera en que trató este importante arco narrativo. Por esa razón, Dark Phoenix intentó corregir algunos errores del pasado y ofrecer una versión más fiel al conflicto psicológico de Jan. Sin embargo, aunque presenta buenas ideas y algunos momentos interesantes, no logra alcanzar todo su potencial. La trama se desarrolla en 1992 y sigue a Jean Grey, interpretada por Sophie Turner, quien después de una misión espacial entra en contacto con una poderosa energía cósmica conocida como la Fuerza Fénix. Este poder aumenta sus habilidades telepáticas y telequinéticas hasta niveles casi ilimitados, pero también comienza a afectar su mente y sus emociones. El punto central de la película es la lucha de Jan contra una fuerza que parece estar fuera de su control. La historia intenta mostrar que Jan no es simplemente una amenaza que debe ser eliminada, sino una persona que está sufriendo y tratando de comprender una parte de sí misma que nunca conoció. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su enfoque en el trauma y la identidad. Jan siempre fue presentada como una mutante extremadamente poderosa, pero también como alguien que ha vivido con dolor desde su infancia. La Fuerza Fénix funciona como una representación de sus emociones reprimidas, sus recuerdos ocultos y sus miedos internos. La actuación de Sophie Turner es uno de los puntos fuertes de la película. La actriz tiene la difícil tarea de interpretar a un personaje que cambia constantemente entre vulnerabilidad, enojo y poder absoluto. Turner logra transmitir la confusión y el sufrimiento de Jan, especialmente en las escenas donde intenta controlar sus habilidades. Aunque algunas personas criticaron ciertos momentos de su interpretación, especialmente por la comparación con otras versiones del personaje, Sophie Turner consigue darle una dimensión emocional a Jean Grey. Su actuación demuestra que el mayor conflicto de la película no es una batalla física, sino una lucha interna. Otro elemento positivo es el trabajo de James McAvoy como Charles Xavier. En esta película, el Profesor X no aparece como un líder perfecto, sino como alguien que cometió errores intentando proteger a Jan. La historia explora las consecuencias de sus decisiones y muestra que incluso sus buenas intenciones pueden causar daño. McAvoy ofrece una actuación más madura y emocional, mostrando la culpa de un mentor que entiende que no siempre puede decidir qué es lo mejor para los demás. Su relación con Jan es uno de los elementos más importantes del filme. Michael Fassbender también destaca como Magneto. Aunque su participación es más limitada que en otras películas de X-Men, Fassbender aporta intensidad al personaje. Magneto continúa representando una filosofía diferente a la de Charles Xavier. Mientras Charles busca comprensión entre humanos y mutantes, Eric desconfía de los humanos debido a sus experiencias pasadas. La relación entre Magneto y Charles sigue siendo una de las mejores partes de la saga. Ambos personajes tienen diferencias profundas, pero existe una conexión basada en años de amistad y conflictos compartidos. Jennifer Lawrence como Mystique también tiene momentos importantes. Su personaje representa una visión más crítica del liderazgo de Charles Xavier. Mystique cuestiona si los X-Men realmente están siendo protegidos o si están siendo utilizados como herramientas para los ideales de Xavier. Sin embargo, uno de los problemas principales de la película es que muchos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo. Aunque cuenta con un elenco talentoso, algunos personajes parecen estar presentes únicamente para completar el equipo de X-Men. Cíclope, interpretado por Dash Sheridan, tiene una relación importante con Jan, pero la película podría haber explorado mucho más su conexión emocional. Su personaje representa una de las pocas personas que sigue creyendo en Jan cuando los demás empiezan a verla como una amenaza. Tormenta, interpretada por Alexandra Shipp, también tiene momentos interesantes, pero su participación es limitada. La película tiene tantos personajes importantes que algunos terminan perdiendo protagonismo. Uno de los mayores problemas de Dark Phoenix es el guión.
La historia tiene una idea central poderosa, pero la ejecución no siempre funciona. Algunas escenas parecen apresuradas y ciertos conflictos no reciben el tiempo necesario para desarrollarse correctamente. El ritmo de la película también es irregular. Hay momentos con mucha intensidad emocional, pero entre ellos existen partes que parecen lentas o poco conectadas. La película intenta combinar drama psicológico, acción de superhéroes y ciencia ficción espacial, pero no siempre consigue equilibrar estos elementos. El villano también es un punto débil. Jessica Chastain interpreta a Book, una líder alienígena que busca controlar la Fuerza Fénix. La actriz tiene presencia en pantalla y realiza una buena interpretación, pero el personaje no tiene la profundidad necesaria para convertirse en un gran antagonista. Book funciona más como una herramienta para avanzar la historia que como un enemigo memorable. A diferencia de villanos anteriores de X-Men, no posee una conexión emocional fuerte con los protagonistas. Los efectos visuales son uno de los aspectos más destacados de la película. Las escenas donde Jan utiliza la Fuerza Fénix cuentan con una gran calidad visual. La energía cósmica, las explosiones y los poderes mutantes están representados de manera espectacular. Las secuencias de acción tienen una buena escala, especialmente la batalla final en el tren. Los efectos digitales ayudan a crear momentos impresionantes y muestran el enorme poder de Jean Grey. Sin embargo, la película depende demasiado de sus efectos visuales en algunos momentos. Las grandes escenas de acción no siempre tienen el impacto emocional esperado porque el desarrollo de los personajes no está completamente conectado con la acción. La dirección de Simon Kinberg también recibió críticas. Como guionista de varias películas anteriores de X-Men, Kinberg conocía bien este universo, pero como director no logró darle a la película una identidad visual y narrativa completamente fuerte. Algunas escenas tienen buenas ideas visuales, pero la dirección no siempre consigue transmitir la importancia emocional de los acontecimientos. La película necesitaba más profundidad psicológica y menos dependencia de grandes momentos de espectáculo. La música de Hans Zimmer es otro aspecto positivo. La banda sonora crea una atmósfera intensa y dramática, especialmente durante las escenas donde Jan lucha contra la Fuerza Fénix. Zimmer utiliza sonidos poderosos para representar la escala cósmica del conflicto. La película también tiene buenos temas narrativos. Habla sobre aceptar quién eres, enfrentar tus traumas y entender que el poder no define a una persona. Jean Grey no es una amenaza porque tenga poderes, sino porque no sabe cómo controlar el dolor asociado con ellos. Uno de los mensajes más interesantes es la idea de que una persona no debe ser definida por sus peores momentos. Jan comete errores y causa daño, pero la película intenta mostrar que todavía existe una posibilidad de redención. La historia de Jean Grey y la Fuerza Fénix presenta un desafío especial para los artistas de VFX porque el poder del personaje no es simplemente una habilidad física. La Fuerza Fénix es una energía cósmica casi infinita que representa tanto destrucción como creación. Por eso, los efectos visuales tenían que transmitir una sensación de grandeza, misterio y peligro, pero al mismo tiempo mantenerse conectados con las emociones del personaje. Uno de los elementos visuales más importantes de la película es la representación de la Fuerza Fénix. Los artistas digitales tuvieron que crear una energía que no pareciera simplemente fuego o una explosión común. El objetivo era diseñar una fuerza visualmente única que representara el poder interior de Jean Grey. La energía del Fénix fue creada utilizando una combinación de partículas digitales, simulaciones de luz y efectos de composición. En muchas escenas aparece como una especie de corriente brillante que rodea el cuerpo de Jan, moviéndose de manera orgánica como si tuviera vida propia. Los efectos buscan mostrar que la energía no solo está alrededor de ella, sino que forma parte de su existencia. El equipo de efectos visuales trabajó con diferentes capas digitales para crear el aspecto final del poder. Primero se generaban elementos básicos como luces y partículas, luego se añadían detalles de movimiento, colores y efectos de iluminación para integrarlo con la imagen real. Uno de los mayores desafíos fue hacer que los poderes de Jan parecieran tener un impacto físico en el mundo.
Cuando utiliza telequinesis, los objetos no simplemente se mueven por computadora, deben reaccionar como lo harían en la realidad. Por eso, los artistas tuvieron que crear simulaciones de destrucción, movimientos de objetos y cambios en el ambiente. Las escenas donde Jan usa sus poderes requirieron una combinación entre actuación real y efectos digitales. Sophie Turner interpretaba las emociones y movimientos frente a cámaras, mientras que los efectos se añadían posteriormente para mostrar la energía invisible que controla. La telequinesis de Jan fue diseñada para verse diferente de otros poderes similares vistos en películas anteriores de X-Men. En lugar de mostrar únicamente objetos flotando, la película utiliza distorsiones visuales, partículas y ondas de energía para representar la intensidad de su poder. Otro elemento importante del CGI es la transformación de Jean Grey en Dark Phoenix. La película necesitaba mostrar visualmente cómo el personaje cambia cuando la Fuerza Fénix toma mayor control. Los efectos digitales se utilizaron para aumentar la sensación de poder y mostrar que Jan está conectada con una fuerza superior. La iluminación fue fundamental en estas escenas. Los artistas ajustaron los colores, reflejos y sombras para que la energía del Fénix pareciera emitir luz propia. Esto permitió que el personaje interactuara de forma más convincente con los escenarios reales. Las escenas espaciales del inicio de la película también fueron un gran desafío visual. La misión de rescate de los astronautas ocurre fuera de la Tierra, por lo que muchos elementos tuvieron que ser creados completamente mediante CGI. La nave espacial, el entorno del espacio, las explosiones y la interacción con la energía cósmica fueron realizados mediante efectos digitales. Los artistas tuvieron que crear un ambiente que pareciera científicamente creíble, pero que también tuviera el estilo fantástico necesario para una película de superhéroes. La secuencia del rescate espacial combina escenas filmadas con actores en estudios con enormes cantidades de efectos digitales. Los actores utilizaron plataformas especiales y pantallas verdes para simular situaciones que posteriormente serían reemplazadas por ambientes espaciales creados por computadora. Otro aspecto destacado de los efectos visuales son los poderes del resto de los X-Men. Cada mutante necesitaba tener una identidad visual diferente para que el público pudiera reconocer sus habilidades inmediatamente. El poder de Cíclope, por ejemplo, fue creado mediante efectos de energía roja que salen de sus ojos. Los artistas tuvieron que diseñar un efecto que pareciera una descarga de fuerza concentrada y no simplemente un rayo de luz. También tuvieron que considerar cómo esa energía afecta a los objetos cuando impacta. Los efectos de tormenta fueron otro desafío importante. Su capacidad para controlar el clima requiere la creación de viento, electricidad, nubes y tormentas digitales. Las escenas donde utiliza sus poderes combinan efectos atmosféricos con partículas y simulaciones de iluminación. Para crear los rayos y fenómenos climáticos, los artistas utilizaron modelos digitales que permitían controlar la forma y el movimiento de cada elemento. El objetivo era que los poderes parecieran parte natural del ambiente. Bestia también requirió una gran cantidad de trabajo de maquillaje y efectos digitales. El personaje combina actuación de Nicholas Hoult con prótesis físicas y mejoras digitales. La creación de su apariencia debía permitir expresiones faciales naturales para mantener la conexión emocional del personaje. El diseño de Bestia utiliza maquillaje práctico combinado con retoques digitales para mejorar detalles como el pelaje, los movimientos faciales y la integración con la iluminación de cada escena. Uno de los aspectos más complejos de la película fue la creación de los personajes alienígenas liderados por Book, interpretada por Jessica Chastain. Estos personajes tienen una apariencia diferente a los humanos y necesitaban transmitir una sensación de amenaza y misterio. Aunque algunos elementos fueron creados mediante maquillaje y diseño físico, gran parte de sus habilidades y transformaciones dependieron del CGI. Los efectos digitales permitieron mostrar sus poderes y su conexión con la energía de la Fuerza Fénix. La batalla final es una de las secuencias con mayor cantidad de efectos visuales de la película. Ocurre en un tren militar y combina acción física con poderes mutantes y elementos digitales. Para esta escena, el equipo tuvo que crear destrucción de vehículos, explosiones,
movimientos de objetos y efectos de energía. La combinación entre escenarios reales y CGI permitió que la secuencia tuviera una escala mucho mayor. La destrucción del tren fue una mezcla de efectos prácticos y digitales. Algunas partes fueron construidas físicamente para que los actores pudieran interactuar con ellas, mientras que los daños mayores fueron añadidos mediante computadora. La composición digital fue una parte esencial del proceso. En una película como Dark Phoenix, una sola escena puede contener actores reales, fondos digitales, efectos de energía, partículas, explosiones y modificaciones de iluminación. Los compositores digitales tienen que unir todos estos elementos para crear una imagen final coherente. El color también tuvo un papel importante en la estética visual. La película utiliza tonos más oscuros y una fotografía más seria para diferenciarse de otras entregas de X-Men. Los efectos del Fénix utilizan colores intensos como rojo, naranja y dorado para destacar frente a los ambientes más fríos. Los artistas de VFX trabajaron junto al director y al equipo de fotografía para asegurar que los efectos digitales no parecieran separados del mundo real. La iluminación de los efectos debía coincidir con la luz de cada escena para crear una apariencia más realista. La película también utilizó tecnología de simulación para crear movimientos complejos. Por ejemplo, cuando Jan altera objetos con su mente, los artistas digitales tuvieron que calcular cómo responderían físicamente esos objetos a fuerzas invisibles. El sonido y los efectos visuales también trabajan juntos. Aunque el CGI crea la imagen, los efectos de sonido ayudan a vender la sensación de poder. Las explosiones de energía, los movimientos de objetos y las habilidades mutantes fueron diseñados para complementar las imágenes digitales. En comparación con otras películas de X-Men, Dark Phoenix tiene una mayor dependencia de efectos cósmicos. Mientras que otras películas de la saga se enfocaban más en mutantes con habilidades físicas, esta historia necesitaba representar una fuerza que está más allá de los límites humanos. A pesar del gran trabajo técnico, algunos espectadores consideraron que ciertos efectos no tenían el mismo impacto emocional que las mejores producciones modernas de superhéroes. La calidad visual es alta, pero en algunas escenas la conexión entre los efectos y la historia podría haber sido más fuerte. El diseño de la Fuerza Fénix es probablemente el mayor logro visual de la película. Los efectos logran transmitir que Jan posee un poder extraordinario y peligroso. La energía se siente como una presencia viva que representa sus conflictos internos. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Dark Phoenix 2019 son una parte fundamental de la película. La producción utilizó tecnología avanzada para crear la Fuerza Fénix, los poderes mutantes, las escenas espaciales y las grandes batallas. El trabajo de los artistas visuales permitió convertir una historia basada en poderes imposibles en una experiencia cinematográfica llena de imágenes espectaculares. Aunque la película recibió críticas por su historia y desarrollo de personajes, su apartado técnico demuestra un gran esfuerzo en la creación de un universo de ciencia ficción visualmente impresionante. Los efectos visuales de Dark Phoenix no solo sirven para mostrar explosiones y poderes, sino también para representar el conflicto interno de Jean Grey. La energía del Fénix funciona como una extensión visual de sus emociones, convirtiendo el CGI en una herramienta narrativa además de un elemento de espectáculo. La película fue dirigida por Sam Kinberg y contó con un presupuesto estimado de alrededor de $200 millones, convirtiéndose en una de las producciones más costosas de la franquicia X-Men. Debido a esta enorme inversión, el estudio necesitaba que la película tuviera una recaudación internacional muy alta para recuperar los gastos de producción, marketing y distribución. Sin embargo, después de su estreno en cines, Dark Phoenix tuvo dificultades para atraer al público masivo. La película terminó siendo considerada una decepción comercial y una de las entregas con menor rendimiento económico dentro de la saga de X-Men. Estreno y expectativas iniciales. Dark Phoenix llegó a los cines el 7 de junio de 2019 en Estados Unidos. La película tenía varios elementos que podían atraer espectadores: un elenco conocido,
personajes populares, grandes efectos visuales y la adaptación de una de las historias más famosas de los cómics de X-Men. La historia de la Fuerza Fénix ya era conocida entre los seguidores de Marvel y muchos fans esperaban una adaptación más profunda que corrigiera los problemas de X-Men, The Last Stand 2006, película que también había utilizado este argumento pero recibió críticas negativas. Además, la película contaba con actores reconocidos como Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender y Jennifer Lawrence. La presencia de estos nombres generaba expectativas de que la producción pudiera tener un gran impacto en taquilla. Sin embargo, antes del estreno ya existían algunos factores que afectaban las expectativas. La franquicia X-Men estaba llegando a un punto de transición debido a la compra de 20ª Century Fox por parte de Disney. Muchos espectadores sabían que el futuro de estos personajes cambiaría dentro del universo cinematográfico de Marvel. También existía cierta fatiga del público después de varias películas de la saga. Aunque algunas entregas anteriores habían tenido éxito, otras habían recibido críticas mixtas, lo que afectó el entusiasmo general por una nueva película de X-Men. Recaudación en taquilla mundial. La recaudación total de Dark Phoenix fue aproximadamente de $252 millones a nivel mundial. Aunque esta cifra puede parecer alta, fue insuficiente considerando el enorme presupuesto de producción y los gastos de promoción. En Estados Unidos y Canadá, la película recaudó alrededor de $65 millones. Este resultado fue especialmente decepcionante porque representó uno de los peores estrenos para una película de X-Men en el mercado doméstico. El estreno inicial en Norteamérica fue mucho más bajo de lo esperado. La película debutó con aproximadamente $33 millones durante su primer fin de semana, una cifra inferior a varias películas anteriores de la franquicia. En comparación, otras películas de X-Men habían logrado cifras mucho mayores. Por ejemplo, Deadpool y Deadpool 2 tuvieron enormes resultados comerciales, mientras que películas como X-Men, Days of Future Past también lograron una respuesta más fuerte del público internacional. El mercado internacional fue una parte importante de la recaudación de Dark Phoenix. La película obtuvo mejores resultados en algunos países fuera de Estados Unidos, especialmente en mercados asiáticos y europeos, pero aún así no alcanzó los niveles necesarios para convertirse en un éxito financiero. China representó uno de los mercados internacionales más importantes para la película. Allí consiguió una parte significativa de sus ingresos, aunque la competencia y la recepción dividida limitaron su crecimiento. Comparación con otras películas de X-Men. Dentro de la franquicia X-Men, Dark Phoenix tuvo uno de los resultados comerciales más bajos. Esto fue especialmente llamativo porque la saga había tenido varios éxitos importantes durante casi 2 décadas. Películas como X-Men, Days of Future Past lograron superar los $700 millones a nivel mundial, mientras que Logan recibió reconocimiento crítico y tuvo una fuerte conexión emocional con el público. Incluso películas con críticas negativas, como X-Men, The Last Stand, consiguieron mejores resultados económicos en su época. Por eso, el rendimiento de Dark Phoenix fue visto como una señal de que la fórmula tradicional de los X-Men necesitaba una renovación. La combinación de críticas negativas, menor interés del público y el cambio de dirección de la franquicia influyó directamente en su desempeño. Impacto de las críticas en la taquilla. Las críticas tuvieron un papel importante en el resultado comercial de la película. Muchos críticos señalaron problemas relacionados con el guión, el desarrollo de personajes y el ritmo de la historia. Aunque algunos espectadores destacaron la actuación de Sophie Turner y los efectos visuales, la opinión general fue menos positiva que la de otras películas de la franquicia. Las malas críticas afectaron el interés del público casual, especialmente durante las primeras semanas de estreno. En la actualidad, las opiniones y reseñas en Internet pueden influir considerablemente en la decisión de muchas personas de ir o no al cine. La película también enfrentó comparaciones constantes con la versión anterior de la historia de Dark Phoenix. Muchos fans esperaban una adaptación más cercana al material original de los cómics, pero sintieron que la película no aprovechó completamente el potencial del argumento. Lanzamiento en formato doméstico.
Después de su paso por los cines, Dark Phoenix fue lanzada en formato digital y posteriormente en Blu-ray, DVD y 4K Ultra HD. El lanzamiento doméstico permitió que la película llegara a un público más amplio después de su decepcionante recorrido en salas. La versión digital estuvo disponible aproximadamente en agosto de 2019, mientras que las ediciones físicas llegaron en septiembre de 2019. El lanzamiento doméstico incluyó diferentes versiones con contenido adicional para los fans interesados en conocer el proceso de creación de la película. Entre los materiales especiales se incluyeron comentarios del director Simon Kinberg, escenas eliminadas, reportajes sobre la producción y detalles sobre los efectos visuales. Ediciones Blu-ray, DVD y 4K. La edición Blu-ray de Dark Phoenix presentó la película con calidad de alta definición y mejoras visuales respecto al DVD tradicional. También incluyó pistas de audio de alta calidad para mejorar la experiencia del espectador. La versión 4K Ultra HD ofreció una resolución superior y una experiencia visual más cercana a la intención cinematográfica original. Debido a la gran cantidad de efectos digitales, la película se benefició especialmente de formatos con mejor calidad de imagen. Los colores intensos de la Fuerza Fénix, las escenas espaciales y las batallas con poderes mutantes fueron elementos que destacaron en las versiones de mayor calidad. Contenido adicional y características especiales. Uno de los aspectos más interesantes del lanzamiento doméstico fue el contenido detrás de cámaras. Estos materiales permitieron a los espectadores conocer el trabajo realizado por los equipos de producción, especialmente en áreas como efectos visuales, diseño de personajes y escenas de acción. Los documentales mostraron cómo se creó la apariencia de Jean Grey como Dark Phoenix, cómo se realizaron las escenas con efectos digitales y cómo el elenco trabajó en las secuencias más complejas. También se incluyeron comentarios del director y del equipo creativo explicando decisiones relacionadas con la adaptación de la historia. Rendimiento en streaming y plataformas digitales. Después del lanzamiento doméstico, Dark Phoenix comenzó a estar disponible en diferentes plataformas digitales y servicios de entretenimiento. Estas plataformas permitieron que más espectadores descubrieran la película después de su paso por los cines. Aunque no logró convertirse en un gran éxito durante su estreno teatral, el mercado doméstico permitió que la película encontrara una audiencia entre seguidores de los X-Men y espectadores interesados en completar la saga. Muchas películas tienen una segunda oportunidad después del cine gracias a los lanzamientos digitales, ya que los espectadores pueden verlas sin la presión de las expectativas iniciales. Razones del fracaso comercial. Existen varios factores que explican por qué Dark Phoenix no logró convertirse en un éxito de taquilla. Uno de los principales factores fue el alto presupuesto. Una película de aproximadamente $200 millones necesita una recaudación mucho mayor para generar beneficios importantes. Otro factor fue la recepción crítica negativa. Las opiniones desfavorables redujeron el interés del público general y afectaron la permanencia de la película en los cines. Además, la situación de transición de la franquicia X-Men influyó bastante. Muchos espectadores sabían que los personajes serían reiniciados o integrados en el futuro universo de Marvel, reduciendo la sensación de importancia del cierre de esta saga. También existía una competencia fuerte en 2019 con otras grandes producciones de superhéroes y entretenimiento. El público tenía muchas opciones y Dark Phoenix tuvo dificultades para destacar. Conclusión: Dark Phoenix 2019 tuvo un recorrido comercial complicado. A pesar de contar con una franquicia famosa, un reparto talentoso y un gran presupuesto, la película no consiguió alcanzar las expectativas de taquilla. Su recaudación mundial de aproximadamente $252 millones fue considerada decepcionante en comparación con otras películas de X-Men. Las críticas negativas, la falta de entusiasmo del público y el cambio de era dentro del cine de superhéroes afectaron significativamente su rendimiento. Sin embargo, el lanzamiento en formato doméstico permitió que la película llegara a más espectadores y ofreció contenido adicional interesante sobre su producción. Las ediciones Blu-ray, DVD y 4K destacaron especialmente por la calidad visual y los materiales detrás de cámaras. Puntos positivos de Dark Phoenix 2019.
La actuación de Sophie Turner como Jean Grey. Uno de los mayores aspectos positivos de Dark Phoenix es la interpretación de Sophie Turner como Jean Grey. La actriz tenía el desafío de representar a un personaje que no solamente posee poderes extraordinarios, sino que también enfrenta una crisis emocional profunda. Jean Grey no es presentada simplemente como una villana. La película intenta mostrarla como una persona que sufre, que tiene miedo de perder el control y que lucha por entender quién es realmente. Sophie Turner logra transmitir diferentes emociones, desde la vulnerabilidad hasta la furia y el poder absoluto. Su actuación funciona especialmente en las escenas donde Jan está confundida por la Fuerza Fénix. La actriz muestra el conflicto interno del personaje y consigue que el público comprenda que Jan no quiere convertirse en una amenaza. Aunque la historia tiene problemas, el trabajo de Sophie Turner ayuda a mantener el interés emocional de la película. 2. El enfoque emocional de la historia. Otro punto positivo es que la película intenta centrarse más en los sentimientos de los personajes que en una simple batalla de superhéroes. La historia explora temas como el trauma, la identidad, la culpa y la aceptación personal. Jean Grey representa a una persona que debe enfrentarse a una parte de sí misma que no comprende. La Fuerza Fénix funciona como una metáfora de sus emociones reprimidas y de los problemas que nunca pudo resolver completamente. La película también muestra los errores de Charles Xavier. En lugar de presentarlo como un líder perfecto, lo muestra como alguien que tomó decisiones equivocadas con buenas intenciones. Esta versión más humana del Profesor X es interesante porque añade complejidad al personaje. 3. La relación entre Charles Xavier y Jean Grey. La conexión entre Charles y Jan es uno de los elementos más fuertes de la película. James McAvoy interpreta a un Profesor X que debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Charles siempre quiso proteger a Jan, pero al ocultarle la verdad sobre su pasado terminó causando más dolor. La película explora una relación parecida a la de un padre y una hija, donde ambos deben aceptar sus errores. James McAvoy aporta una actuación emocional que muestra la culpa y el arrepentimiento del personaje. Sus escenas con Sophie Turner son algunas de las más importantes de la película. 4. La actuación de Michael Fassbender como Magneto. Michael Fassbender vuelve a demostrar por qué es uno de los actores más destacados de la saga X-Men. Aunque Magneto tiene menos participación que en otras películas, sus escenas tienen mucha intensidad. El personaje de Eric Lenser sigue representando una visión diferente a la de Charles Xavier. Mientras Charles busca la paz, Magneto cree que los mutantes deben protegerse porque los humanos pueden ser una amenaza. Fassbender interpreta muy bien el dolor y la rabia del personaje. Sus emociones después de ciertos acontecimientos importantes muestran el peso de sus experiencias pasadas. 5. Los efectos visuales y el diseño de la Fuerza Fénix. Los efectos visuales son uno de los elementos técnicos más destacados de la película. La representación de la Fuerza Fénix es visualmente impresionante y transmite la enorme escala del poder de Jan. La energía cósmica que rodea al personaje utiliza colores intensos, partículas digitales y efectos de iluminación que crean una apariencia espectacular. Las escenas donde Jan utiliza sus poderes tienen una gran calidad visual. La telequinesis, las explosiones de energía y las batallas muestran un buen trabajo del equipo de efectos especiales. La secuencia espacial del inicio y la batalla final son ejemplos de momentos donde la película destaca visualmente. 6. La música de Hans Zimmer. La banda sonora compuesta por Hans Zimmer es otro punto positivo. La música crea una atmósfera intensa y dramática que ayuda a elevar las escenas importantes. Zimmer utiliza sonidos fuertes y emocionales para representar la lucha interna de Jan y la amenaza de la Fuerza Fénix. Aunque la película tiene problemas narrativos, la música ayuda a darle mayor impacto a ciertos momentos. 7. Una conclusión para la saga X-Men de Fox. Dark Phoenix tiene importancia histórica porque representa el cierre de la saga principal de X-Men producida por 20th Century Fox. Para los seguidores que han acompañado la franquicia durante años, la película funciona como una despedida de estos personajes. Aunque no es un cierre perfecto, ofrece una conclusión para las versiones de Charles Xavier, Magneto,
Jean Grey y los demás mutantes antes de una nueva etapa dentro del universo Marvel. Puntos negativos de Dark Phoenix 20191. Un guión con problemas de desarrollo. El mayor problema de Dark Phoenix es su guión. La película tiene una historia con mucho potencial, pero no logra desarrollarla completamente. El conflicto de Jean Grey es una idea muy poderosa, pero la película avanza demasiado rápido en algunos momentos. La transformación de Jan en Dark Phoenix podría haber sido más profunda y emocional. Algunas decisiones importantes de los personajes ocurren sin suficiente explicación, haciendo que ciertas escenas parezcan poco naturales. La historia necesitaba más tiempo para explorar los sentimientos de Jan y las consecuencias de sus acciones. 2. Falta de profundidad en algunos personajes. Aunque la película tiene muchos personajes importantes, varios de ellos no reciben suficiente desarrollo. Personajes como Tormenta, Cíclope y Nightcrawler tienen participación limitada y sus historias personales quedan en segundo plano. Cíclope tiene una relación importante con Jan, pero la película podría haber explorado mucho más su conexión. Su papel como la persona que sigue creyendo en Jan era interesante, pero no fue aprovechado completamente. Tormenta también tiene buenos momentos, pero parece más un personaje secundario que una parte importante del equipo. 3. Un villano poco desarrollado. Jessica Chastain interpreta a Book, la antagonista principal de la película. Aunque la actriz realiza un buen trabajo, el personaje no tiene la profundidad necesaria para ser un gran villano. Book tiene una motivación clara, pero la película no dedica suficiente tiempo a explicar su historia o sus verdaderas intenciones. Comparada con otros villanos de X-Men como Magneto, Apocalipsis o William Stryker, Book resulta menos memorable. El problema no es la actuación de Jessica Chastain, sino la forma en que fue escrito el personaje. La historia adapta nuevamente uno de los arcos más famosos de los cómics de X-Men, la saga de Fénix Oscura. La película intenta ofrecer una versión más centrada en el conflicto psicológico de Jean Grey y en las consecuencias emocionales de poseer un poder prácticamente ilimitado. Para entender el resultado final de la película, es importante conocer el trabajo del director y los escritores que estuvieron detrás del proyecto. Simon Kinberg, director y principal responsable creativo. Simon Kinberg fue el director y guionista principal de Dark Phoenix. Antes de dirigir esta película, Kinberg ya tenía una larga relación con la franquicia X-Men. Durante años trabajó como escritor, productor y desarrollador de varias películas del universo mutante. Kinberg comenzó su participación en la saga X-Men como guionista de X-Men, The Last Stand 2006, una película que también adaptó parcialmente la historia de Dark Phoenix. Aunque esa producción tuvo éxito comercial, fue criticada por muchos fanáticos debido a la forma en que manejó la transformación de Jean Grey y la importancia de la Fuerza Fénix. Después de esa experiencia, Kinberg continuó trabajando en la franquicia como productor y escritor. Participó en películas como X-Men, Days of Future Past 2014, X-Men, Apocalypse 2016 y otras producciones relacionadas con los mutantes. Su amplio conocimiento del universo X-Men fue una de las razones por las que fue elegido para dirigir Dark Phoenix. La película marcó el debut de Simon Kinberg como director de un largometraje. Aunque tenía mucha experiencia detrás de cámaras como productor y guionista, enfrentarse a la dirección de una producción de gran presupuesto era un nuevo desafío. Como director, Kinberg buscó crear una versión más emocional de Jean Grey. Su intención era evitar que la Fuerza Fénix fuera simplemente presentada como una amenaza destructiva. En cambio, quiso mostrarla como una representación del conflicto interno de Jan, sus traumas y sus emociones reprimidas. Uno de los objetivos principales de Kinberg era diferenciar Dark Phoenix de X-Men, The Last Stand. Según su visión, la nueva película debía enfocarse más en Jan como personaje y no solamente en la destrucción causada por sus poderes. El director decidió colocar a Jean Grey en el centro de la historia. Mientras otras películas de X-Men tenían grandes conflictos entre humanos y mutantes, Dark Phoenix se concentra en una batalla más personal, una joven intentando descubrir quién es mientras lucha contra una fuerza que no comprende.
Kinberg también quiso explorar más la relación entre Jan y Charles Xavier. En esta versión, Xavier no es presentado como un mentor perfecto, sino como alguien que cometió errores al intentar proteger a Jan. La película muestra las consecuencias de ocultarle la verdad sobre su pasado. Como director, Kinberg trabajó estrechamente con Sophie Turner para construir la evolución emocional de Jean Grey. La actriz tuvo que interpretar diferentes estados del personaje: miedo, dolor, confusión, ira y finalmente aceptación. La dirección también estuvo enfocada en crear una atmósfera más seria y dramática. A diferencia de algunas películas anteriores de X-Men que mezclaban más humor y aventura, Dark Phoenix adopta un tono más oscuro y cercano al drama psicológico. Sin embargo, la dirección de Kinberg recibió críticas debido a algunos problemas de ritmo y desarrollo narrativo. Algunos espectadores consideraron que la historia tenía buenas ideas, pero que no estaban completamente desarrolladas. El director también enfrentó dificultades debido a cambios durante la producción. La película tuvo modificaciones importantes, incluyendo nuevas grabaciones y ajustes en la historia. Estos cambios afectaron la estructura final de la película. A pesar de las críticas, el trabajo de Simon Kinberg muestra una intención clara de contar una historia más íntima sobre Jean Grey. Su mayor contribución fue intentar convertir una historia de poderes cósmicos en un drama sobre identidad, dolor y aceptación. El trabajo de los escritores y el desarrollo del guión. El guión de Dark Phoenix fue escrito principalmente por Simon Kinberg. La película también tuvo participación de otros escritores durante las etapas iniciales del desarrollo, incluyendo a Jeff Pinkner y Scott Frank. El principal desafío del equipo de escritura era adaptar una historia muy conocida por los fanáticos de los cómics. La saga de Fénix Oscura es considerada una de las historias más importantes de Marvel, por lo que existía una gran presión para realizar una adaptación satisfactoria. Los escritores tuvieron que decidir qué elementos mantener del material original y cuáles modificar para una película moderna. La versión cinematográfica se aleja de algunos aspectos cósmicos de los cómics y se enfoca más en el lado emocional de Jean Grey. Uno de los elementos centrales del guión es la idea del poder como una carga. Jan no busca convertirse en Dark Phoenix. La transformación ocurre porque no puede controlar una fuerza que supera sus capacidades. El guión intenta mostrar que el verdadero enemigo de Jan no es solamente la Fuerza Fénix, sino también sus propios miedos y recuerdos dolorosos. Esta decisión convierte la historia en un conflicto interno. Otro aspecto importante del guión es la relación entre Jan y Charles Xavier. Los escritores presentan a Charles como alguien que actuó con buenas intenciones, pero que tomó decisiones equivocadas. Esta idea añade complejidad al personaje. La evolución de Jan también está conectada con temas como la identidad y la aceptación personal. La historia plantea la pregunta de si una persona puede controlar sus emociones y aceptar todas las partes de sí misma. El guión también intenta dar más importancia a Mystic. El personaje de Raven representa una crítica hacia la forma en que Charles lidera a los X-Men. Ella cuestiona si proteger a los mutantes significa realmente decidir por ellos. Sin embargo, uno de los problemas señalados por muchos críticos fue que algunos personajes secundarios no recibieron suficiente desarrollo. El guión tenía muchos personajes importantes, pero no siempre encontraba espacio para explorar sus historias. Cíclope, Tormenta y Nightcrawler tienen momentos importantes, pero sus personajes podrían haber tenido una participación más profunda. Esto hizo que algunos espectadores sintieran que la película estaba demasiado enfocada en Jan y dejaba de lado al resto del equipo. El villano Book también fue criticado por su desarrollo. Aunque la idea de una amenaza alienígena conectada con la Fuerza Fénix era interesante, el guión no profundizó suficiente en sus motivaciones. Otro problema del guión fue el ritmo. La historia intenta desarrollar un conflicto emocional complejo, pero algunos acontecimientos ocurren demasiado rápido. La transformación de Jan podría haber sido más gradual para aumentar el impacto dramático. A pesar de estas críticas, el guión tiene varios conceptos interesantes. La idea de que Jan debe aceptar su poder en lugar de destruirlo es una interpretación diferente del personaje.
Influencia de los cómics en la escritura de la película. Los escritores de Dark Phoenix tomaron inspiración principalmente de la historia creada por Chris Claremont y John Byrne en los cómics de X-Men. La saga de Fénix Oscura original exploraba temas de poder, sacrificio y las consecuencias de tener una fuerza casi divina. La película conserva algunos elementos básicos, como la transformación de Jean Grey, la presencia de la Fuerza Fénix y el conflicto con quienes intentan controlar ese poder. Sin embargo, la adaptación cinematográfica cambia muchos aspectos para ajustarse a una historia más corta y al universo establecido por las películas anteriores. El equipo creativo tuvo que trabajar dentro de la continuidad creada por las películas anteriores de X-Men, lo que limitó algunas posibilidades narrativas. Estilo visual y narrativo de Simon Kinberg. Como director, Simon Kinberg utilizó una combinación de drama emocional y acción de superhéroes. La película no depende únicamente de grandes batallas, sino que intenta mostrar el estado mental de Jan mediante imágenes y efectos visuales. La representación de la Fuerza Fénix fue diseñada para funcionar como una extensión visual de las emociones del personaje. Los colores, la iluminación y los efectos digitales ayudan a mostrar su transformación. Kinberg también trabajó con los actores para crear relaciones más humanas entre los personajes. La intención era que el público se preocupara por ellos antes de llegar a las grandes escenas de acción. Conclusión: el trabajo de Simon Kinberg y los escritores de Dark Phoenix 2019 fue un intento de ofrecer una nueva versión de una de las historias más famosas de X-Men. Kinberg, gracias a sus años de experiencia dentro de la franquicia, conocía profundamente a estos personajes y buscó crear una película más emocional y centrada en Jean Grey. Como director, intentó equilibrar una historia personal con elementos de ciencia ficción y grandes efectos visuales. Como guionista, exploró temas como el trauma, la identidad, la responsabilidad y la aceptación personal. Sin embargo, la película también mostró las dificultades de adaptar una historia tan importante. El guión necesitaba más desarrollo, algunos personajes quedaron poco aprovechados y la estructura narrativa no logró alcanzar todo su potencial. La música de Dark Phoenix fue compuesta por el reconocido compositor alemán Hans Zimmer, uno de los nombres más importantes de la música cinematográfica moderna. Zimmer creó una banda sonora intensa, dramática y con una gran escala emocional para acompañar la transformación de Jean Grey en Dark Phoenix. La película necesitaba una música diferente a las anteriores entregas de X-Men. Aunque pertenecía a la misma franquicia, la historia tenía un tono más oscuro y personal. Por eso, Hans Zimmer diseñó una composición que mezclaba elementos orquestales tradicionales con sonidos electrónicos modernos para representar tanto la humanidad de Jan como el poder sobrenatural de la Fuerza Fénix. Hans Zimmer, el compositor detrás de la música de Dark Phoenix. Hans Zimmer es uno de los compositores más influyentes de Hollywood. A lo largo de su carrera ha trabajado en numerosas películas de gran éxito y ha creado algunas de las bandas sonoras más reconocidas del cine moderno. Entre sus trabajos más famosos se encuentran películas como The Lion King 1994, Gladiator 2000, The Dark Knight Trilogy, Inception, Interstellar y muchas otras producciones importantes. Su estilo se caracteriza por combinar grandes orquestas con sonidos electrónicos, creando una mezcla entre lo clásico y lo moderno. Zimmer suele utilizar temas musicales simples pero poderosos, capaces de representar emociones profundas y conceptos complejos. Para Dark Phoenix, Zimmer aportó su experiencia creando música para historias épicas y personajes con conflictos internos. La película requería una banda sonora que pudiera representar una fuerza casi divina, pero también la fragilidad emocional de Jean Grey. El objetivo musical de la película. El principal desafío para Hans Zimmer era crear una identidad musical para la Fuerza Fénix. Esta entidad no es simplemente un poder físico, representa una energía cósmica que transforma completamente a Jan. La música tenía que transmitir varias ideas al mismo tiempo: poder, peligro, misterio y tristeza. Por eso, Zimmer creó una banda sonora que cambia constantemente entre momentos tranquilos y explosiones musicales de gran intensidad. Cuando Jean está luchando con sus emociones, la música utiliza sonidos más suaves y atmosféricos.
En cambio, cuando la Fuerza Fénix aparece con toda su intensidad, la composición aumenta con coros, percusión fuerte y sonidos electrónicos. Esta diferencia musical ayuda al público a entender el conflicto interno del personaje. La música funciona como una representación del estado mental de Jan. El tema principal de Jean Grey, uno de los elementos más importantes de la banda sonora, es el tema musical asociado con Jean Grey. Zimmer creó una melodía que representa tanto la belleza como la tragedia del personaje. El tema de Jan no está diseñado como una música heroica tradicional. En lugar de presentar a una superheroína invencible, la composición muestra a una persona que está sufriendo y tratando de encontrar equilibrio. La música utiliza tonos melancólicos para reflejar el pasado doloroso de Jan y su dificultad para aceptar sus poderes. Al mismo tiempo, incluye sonidos más poderosos que representan la enorme energía que existe dentro de ella. Esta combinación refleja perfectamente la dualidad del personaje. Jan es una joven vulnerable, pero también posee un poder que supera a casi todos los demás mutantes. La representación musical de la Fuerza Fénix. La Fuerza Fénix es el elemento más importante de la película y la música juega un papel esencial para darle personalidad. Hans Zimmer no quería que sonara simplemente como una amenaza, sino como algo misterioso y casi sobrenatural. Para conseguirlo, utilizó una combinación de instrumentos orquestales, sintetizadores y efectos de sonido electrónicos. Los sonidos graves y profundos representan la inmensidad del poder cósmico. Los efectos electrónicos crean una sensación de algo desconocido y fuera de la comprensión humana. En las escenas donde Jan libera la Fuerza Fénix, la música aumenta progresivamente. Primero comienza con sonidos pequeños y después crece hasta convertirse en una composición enorme con toda la fuerza de una película épica. Uso de orquesta y sonidos electrónicos. Una característica típica del trabajo de Hans Zimmer es la combinación entre instrumentos tradicionales y tecnología moderna. En Dark Phoenix, esta mezcla es especialmente importante porque la historia combina drama humano con ciencia ficción. La orquesta proporciona la emoción y la grandeza cinematográfica. Los instrumentos de cuerda ayudan a crear momentos de tristeza y reflexión, mientras que los metales y la percusión aumentan la sensación de peligro. Los sonidos electrónicos representan la parte más misteriosa y cósmica de la historia. Ayudan a diferenciar la Fuerza Fénix de otros poderes mutantes. Esta combinación crea una atmósfera única que encaja con la idea de una energía antigua y poderosa que existe más allá del mundo humano. Música en las escenas de acción. Las escenas de acción de Dark Phoenix dependen mucho de la música para aumentar su impacto. Las batallas entre mutantes y las escenas donde Jan utiliza sus poderes necesitan una banda sonora capaz de mantener la tensión. Zimmer utiliza ritmos fuertes, percusión intensa y cambios rápidos para acompañar los movimientos de los personajes. Durante las escenas de destrucción, la música no funciona solamente como acompañamiento, sino como una parte activa de la experiencia. Los sonidos aumentan la sensación de peligro y hacen que los poderes parezcan todavía más impresionantes. La música ayuda a vender la escala del conflicto, especialmente cuando Jan utiliza habilidades que superan los límites normales de los mutantes. Música y emociones en la relación entre personajes. Aunque Dark Phoenix tiene muchas escenas de acción, su historia principal es emocional. La relación entre Jan y Charles Xavier, así como la relación entre Jan y Cíclope, necesitaba una música más íntima. Zimmer utiliza composiciones más delicadas para estos momentos. La música disminuye la intensidad y permite que las emociones de los personajes sean el centro de atención. En las escenas entre Jan y Charles, la banda sonora refleja sentimientos como culpa, pérdida y arrepentimiento. La música ayuda a mostrar que el conflicto no es solamente una batalla de poderes, sino una lucha familiar. Diferencias con otras películas de X-Men. La franquicia X-Men ha tenido diferentes estilos musicales a lo largo de los años. Algunas películas anteriores utilizaban bandas sonoras más tradicionales de superhéroes, con temas heroicos y grandes melodías. Dark Phoenix tiene una identidad más oscura. Hans Zimmer evitó crear una música demasiado triunfal porque la historia no trata sobre una victoria tradicional.
En lugar de celebrar a los héroes, la banda sonora refleja una tragedia personal. Jan no está luchando contra un enemigo externo solamente, está luchando contra una parte de sí misma. Esta decisión musical diferencia a la película de otras entregas de la saga. Grabación y producción de la banda sonora. La creación de una banda sonora cinematográfica como la de Dark Phoenix requiere un gran equipo de músicos, ingenieros de sonido y especialistas en producción musical. Hans Zimmer trabajó junto a un equipo de colaboradores para desarrollar los temas, grabar instrumentos y adaptar la música a las escenas finales de la película. El proceso implica observar las escenas editadas y crear música que coincida exactamente con los movimientos, emociones y momentos importantes. La sincronización entre imagen y sonido es fundamental. Una pequeña diferencia de tiempo puede cambiar completamente el impacto emocional de una escena. Recepción de la música de la película. Aunque la película recibió críticas divididas, la música de Hans Zimmer fue generalmente considerada uno de los aspectos más destacados. Muchos espectadores y críticos señalaron que la banda sonora aportaba una gran intensidad emocional y ayudaba a mejorar algunas escenas. El trabajo de Zimmer fue valorado porque consiguió crear una atmósfera poderosa incluso cuando la historia tenía problemas narrativos. La música logró darle a la película una sensación más épica y dramática, especialmente en las escenas relacionadas con la Fuerza Fénix. Importancia del BGM dentro de la narrativa. El BGM, Background Music, de Dark Phoenix no funciona únicamente como decoración. La música tiene una función narrativa porque ayuda a explicar lo que Jan siente en momentos donde las palabras no son suficientes. Cuando Jean tiene miedo, la música transmite esa inseguridad. Cuando pierde el control, la intensidad musical aumenta. Cuando acepta su verdadero poder, la composición cambia para mostrar evolución. Esto demuestra cómo una banda sonora puede convertirse en una herramienta para contar una historia. Conclusión. La música y el BGM de Dark Phoenix 2019 son uno de los elementos más fuertes de la película. Hans Zimmer creó una banda sonora que combina emoción humana, intensidad cinematográfica y una sensación de poder cósmico. Su trabajo ayuda a representar la complejidad de Jean Grey y la Fuerza Fénix, utilizando una mezcla de orquesta, sonidos electrónicos y composiciones dramáticas. Aunque la película tuvo problemas relacionados con su guión y desarrollo, la música consigue elevar muchas escenas y darle una identidad más profunda. La banda sonora no solamente acompaña la acción, sino que representa el conflicto interno de los personajes. Durante toda la película, Jean Grey lucha contra una fuerza cósmica que apareció después de una misión espacial. La Fuerza Fénix aumenta sus poderes hasta niveles extraordinarios, pero al mismo tiempo despierta recuerdos dolorosos de su infancia y emociones que había mantenido ocultas durante muchos años. El conflicto principal no es solamente físico, sino psicológico. Jan debe enfrentarse a su pasado, a sus miedos y a la idea de que puede convertirse en una amenaza para las personas que ama. En el tercer acto de la película, Jan ya ha perdido gran parte del control sobre sus poderes. Después de una serie de acontecimientos trágicos, los demás X-Men comienzan a verla como un peligro. Sin embargo, la historia intenta mostrar que Jan no es una villana, es una persona que está sufriendo y que no sabe cómo manejar una fuerza que supera sus propios límites. La batalla final en el tren. El clímax de Dark Phoenix ocurre cuando los X-Men son capturados por las fuerzas lideradas por Book, una alienígena perteneciente a una raza que busca utilizar la Fuerza Fénix para reconstruir su propio mundo. Los X-Men son transportados en un tren militar mientras Book y sus seguidores intentan controlar a Jan. Esta secuencia funciona como una combinación entre una batalla de superhéroes y un enfrentamiento emocional, porque Jan debe decidir finalmente qué hará con su poder. Durante la pelea, los X-Men intentan detener a los alienígenas utilizando sus habilidades. Cíclope, Tormenta, Bestia y Nightcrawler luchan para proteger a Jan y evitar que Book consiga la Fuerza Fénix. La escena demuestra que, aunque algunos personajes llegaron a temer a Jan, todavía existe una parte del equipo que cree en ella. Especialmente Scott Summers,
quien nunca abandona la idea de que Jan sigue siendo la misma persona que siempre conocieron. La verdadera intención de Book. Book revela que la Fuerza Fénix no es simplemente un poder creado dentro de Jan, sino una energía cósmica antigua que viaja por el universo buscando un huésped capaz de contenerla. La raza de Book quiere utilizar esa energía para obtener un poder casi ilimitado y transformar la Tierra en un nuevo hogar para ellos. Por esta razón, Book intenta convencer a Jan de que la Fuerza Fénix no es algo que deba temer, sino una herramienta que debe aceptar. Sin embargo, la intención real de Book no es ayudar a Jan. Ella quiere controlar la energía para sus propios objetivos. La película muestra una diferencia importante entre Jan y Book. Mientras Book ve la Fuerza Fénix como una fuente de poder, Jan finalmente comprende que representa una responsabilidad. La decisión de Jean Grey, el momento más importante del final, ocurre cuando Jan entiende que la única manera de detener a Book es aceptar completamente la Fuerza Fénix. Durante gran parte de la película, Jan intenta luchar contra este poder porque cree que la está destruyendo. También teme que pueda lastimar a las personas que ama. Pero finalmente descubre que rechazar esa parte de sí misma solo aumenta el conflicto. Jan no derrota a la Fuerza Fénix destruyéndola, aprende a vivir con ella. Esta decisión representa la aceptación de su identidad completa. El mensaje del final es que Jan no es una persona dividida entre una parte buena y una parte mala. La Fuerza Fénix no es simplemente una maldición, sino una parte de ella que debe comprender y controlar. La muerte de Jean Grey después de derrotar a Book, Jan decide sacrificarse para proteger a los demás. Utiliza todo el poder de la Fuerza Fénix para eliminar la amenaza alienígena y salvar a sus amigos. Sin embargo, la película no presenta esta muerte como un final definitivo. En el momento de su desaparición, Jan se transforma en una forma de energía similar a un ave de fuego en el cielo. Esta escena indica que Jan no ha sido destruida, sino que ha alcanzado una nueva forma de existencia. La Fuerza Fénix la lleva más allá de los límites humanos y simboliza una especie de renacimiento. El nombre Fénix tiene un significado importante porque, en muchas culturas, esta criatura representa la muerte y el renacimiento. Jan desaparece, pero también renace en una nueva forma. El destino de los Axeman después de Jan después de la batalla final. La película muestra que los Axeman continúan sus vidas, pero ahora deben aceptar la pérdida de Jan. La escuela de Xavier cambia de nombre y pasa a llamarse Escuela Jean Grey para jóvenes dotados, como una forma de honrar su memoria. Este detalle es importante porque muestra que Jan, quien durante gran parte de la película fue vista como una amenaza, finalmente es recordada como una heroína. Charles Xavier también cambia después de los acontecimientos. Durante la película, debe aceptar que sus métodos no siempre fueron correctos y que intentar proteger a Jan ocultándole la verdad causó consecuencias negativas. Al final, Charles se retira de su posición de liderazgo y comienza una nueva etapa de su vida junto a Magneto. La escena final entre Charles Xavier y Magneto, una de las escenas más emotivas del final, muestra a Charles Xavier y Magneto jugando ajedrez en París. Esta escena es un homenaje a la relación histórica entre ambos personajes. A lo largo de la saga X-Men, Charles y Eric han sido amigos, enemigos y aliados dependiendo de las circunstancias. El ajedrez representa sus diferentes formas de ver el mundo. Charles siempre busca la convivencia y la comprensión, mientras que Magneto tiene una visión más desconfiada debido a sus experiencias traumáticas. En esta ocasión, ambos parecen haber encontrado cierta paz. Magneto le ofrece a Charles un lugar para vivir y ambos comparten un momento tranquilo después de años de conflictos. La escena también funciona como una despedida simbólica para esta versión de los personajes. Después de casi 20 años de películas de X-Men, la relación entre Charles y Eric fue uno de los elementos más importantes de la franquicia. El significado de la transformación de Jan al final de Dark Phoenix puede interpretarse como una historia de crecimiento personal. Jan comienza la película creyendo que su poder es una maldición y que ella misma es peligrosa. Al final, entiende que el poder no define quién es una persona. Lo importante es cómo decide utilizarlo.
La fuerza Fénix representa todas las emociones que Jan había reprimido: dolor, miedo, ira y tristeza. Al aceptarlas, deja de luchar contra sí misma. La transformación final de Jan no significa que perdió su humanidad. Al contrario, significa que finalmente logró comprenderse completamente.